Bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Así que antes de empezar queremos saludar a las miles de personas que nos están viendo, escuchando por las redes desde Guatemala, Orión Estéreo, La Voz de los Tres Ángeles también en Guatemala, en San Marcos, en Chiapas. También nos escuchan de Unión Radio, nos escuchan de 101 FM Suroccidente, 105.5 FM Región Oriente, también del Salvador, Radio Fe, de aquí de Austin, Texas, Radio Olam, Radio Proclamad, aquí en Houston, y también por los canales de las redes sociales de Descubriendo el Apocalipsis y Conexión Juvenil TV, tanto en Facebook como en YouTube, ¿verdad? Nos están viendo. Y claro, también por favor a los que están, gracias a los que están aquí presentes. Amén. Especialmente en un día frío. Para ustedes es frío, para mí esto no es nada, ¿verdad? Porque aquí como aquí no se pone muy frío, pues ustedes le dan un poquito de frío y se vuelven locos. Pero nosotros, yo vi en Nueva York, ahí sí que se mete un frío terrible. Y antes de venir para acá estuve allá en Wisconsin. Y ya el frío estaba entrando. Así que yo le doy gracias a Dios que no estoy allá ahora. Así que este frío está bueno, ¿verdad? Todavía sea bueno. Así que le damos los saludos a todos los que nos están viendo, escuchando por todas las redes. Gracias por estar con nosotros. Le queremos recordar que todavía nos falta un regalo por dar, que va a ser la revista de Daniel y Apocalipsis, que lo vamos a dar este viernes, amén, a nuestros invitados especiales y también a los hermanos y hermanas que traen invitados. Así que este viernes van a recibir ese regalo. Les recuerdo que nos están viendo de todas partes del mundo hasta África. No me acuerdo el país de África que nos dijeron que nos estaban escuchando, pero allá están desde Rumania, desde Suecia, España. Estamos hablando ya fuera de América porque ya todo Suramérica, Centroamérica y Norteamérica nos están escuchando y viendo de todas partes. Así que le damos un saludo muy cordial. Gracias por estar con nosotros aquí en esta última semana, la semana que yo le titulo La preparación para la tribulación de este seminario, amén. Y les recuerdo que si a usted le interesa las notas, los estudios, cada noche le envío mis notas personales, le envío también los estudios con cada tema de la Escuela Bíblica de Amazing Facts, para que si usted quiere seguir estudiando, si a usted le interesa profundizar y ir más, ahí le envío mucho material. Así que gloria a Dios por eso, porque hay muchas personas y creo que estoy enviando aproximadamente 400 correos electrónicos cada día de personas que me han escrito de todas partes del mundo. Y imagínense, mi esposa que no está conmigo, yo estoy ahí corriendo para hacer todo. Por eso estoy así, ando como las gallinas sin cabeza a veces. Así que gracias por estar aquí. Les recuerdo que mañana no vamos a estar aquí, amén. Mañana no estaremos aquí, regresamos el miércoles con el tema el bautismo del Espíritu Santo y la lluvia tardía. Seguimos preparándonos para los eventos finales y vamos a ver exactamente qué es eso del bautismo del Espíritu Santo. Alguna gente confunde lo que es el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estudiar ese tema el miércoles y ver qué está relacionado con eso, con el asunto de la lluvia tardía. También ahí hablaremos del Pentecostés y de algunas cosas también que irán pasando. Luego el jueves el tema es los 144,000 y la victoria sobre el pecado. Dice la Biblia que los 144,000 serán los que estarán de pie cuando Cristo regrese a la tierra. ¿Qué significa estar de pie? ¿Qué es lo que los 144,000 van a hacer, van a tener, que van a poder estar en pie cuando Cristo regrese? Son los que van a sobrevivir a el tiempo de la gran tribulación, las 7 plagas que estaremos estudiando. Luego el viernes el tema es la esposa del Cordero de Apocalipsis. Estudiaremos la historia de la iglesia cristiana, especialmente la historia de la Reforma Protestante, a la luz de la profecía, porque dice Cristo que Él viene a buscar a su esposa. La pregunta es, ¿quién es la esposa del Cordero? Venga el viernes que vamos a estudiar como 3 profecías fascinantes el viernes. Luego el sábado en la mañana, recuerden, vamos a hacer lo mismo que hicimos el sábado pasado a las 9. Será la clase de la lección de escuela sabática. Luego a las 10 yo voy a dar un pequeño estudio sobre las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Vamos a tomar la primera parte. Apocalipsis 16 está dividido en 2 partes. La primera parte la vamos a tomar sobre las 7 plagas y luego en el culto divino la segunda parte que tiene que ver con la guerra del Armagedón, ¿verdad? El acontecimiento final en esta tierra antes de Dios ponerle fin, la gran guerra del Armagedón. Luego entonces este sábado sí hay almuerzo aquí,
¿verdad? Para los invitados y los que se quieren quedar. Y luego entonces a las 5 tenemos el tema las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis será nuestro último tema para este seminario. Les recuerdo que a las 4, aquellos que están interesados, Conexión Juvenil TV y me van a entrevistar porque quieren grabar mi testimonio. Entonces, si a usted le interesa, usted no le interesa, no tiene que venir, no se preocupe. Pero si usted quiere estar aquí, vamos entonces a grabar con forma de entrevista mi testimonio para compartirlo. Luego entonces tenemos el tema, el último tema, las llaves del abismo. Ahí ya vamos a concluir con Apocalipsis 20, 21 y 22. Y luego entonces cerramos con una ceremonia bautismal. Amén. Así que vamos a concluir con broche de oro este sábado, este seminario para culminar. Pero el tema de esta noche, familia, se titula Las bodas del diluvio. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, por favor hágalo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por el privilegio que nos concedes de estar aquí en este santo lugar para estudiar tu santa palabra. Sabemos, Padre, que los lunes, los martes son los días más difíciles, especialmente cuando hace frío, cuando la gente se quiere quedar en su casa, pero le damos gracias a Dios porque aquí hay un grupo de hermanos y hermanas que quieren estar aquí en tu casa. Como leímos anoche, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de él. Así que te damos gracias, Padre, por este privilegio que nos concedes, también por todo lo que nos están viendo por medio de la radio, las redes sociales, los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Gracias por esta bendición. Y venimos, Padre, a estudiar un tema sumamente sabroso y controversial también, pero bíblico. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dirija para que no seamos como aquellos que estaban fuera del arca en el tiempo de Noé, sino que estemos adentro. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es donde tenemos nuestro estudio de esta noche. Ya ayer empezamos con Mateo capítulo 24 porque en él había un mensaje muy especial, una advertencia muy clara que Jesús le da a la iglesia antes del fin. ¿A quién le da el mensaje? Recuerden esto, el mensaje de Mateo capítulo 24 es para la iglesia, ¿verdad? Es para nosotros. Y fuimos a Mateo capítulo 24, fuimos al versículo número 35. ¿Cuántos están ahí ya? Dice así, el cielo y la tierra, ¿qué cosa? Pasarán. ¿Cuántos dicen amén? Este mundo como lo conocemos, este mundo de pecado, de violencia, de injusticia, de muerte, de asesinato, de suicidio, de depresión, de cáncer, todo esto se va a acabar, amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero dice Cristo, pero del día y la hora nadie sabe, sino ni aun los ángeles de los cielos, sino quién era el único. Mi Padre. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, incluso Él mismo no lo sabía. Sigue diciendo, mas como en los días de Noé, así será ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Entonces Cristo, ¿qué está diciendo? El fin de este mundo va a venir y va a venir, se va a parecer ¿a qué cosa? A los días de Noé. Se va a parecer a lo que estaba pasando antes del diluvio venir. Es lo mismo que va a estar pasando aquí en la tierra. Dice, ¿qué era lo que estaba pasando? Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué cosa? No entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No entendieron hasta que vino el diluvio. Así que cuando empezó a llover, ¿entendieron? Sí, pero ya era muy tarde. Hasta que vino el diluvio. ¿Y qué hizo el diluvio? Se los llevó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? A los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y Cristo termina el 39. Así será también mi venida. En otras palabras, Cristo nos advierte. Eso mismo que pasó en los días de Noé es exactamente lo mismo que va a estar pasando en la tierra antes de yo venir. Ahora, ayer estudiamos el concepto de comiendo y bebiendo, ¿verdad? Y vimos que el concepto de comiendo y bebiendo era más profundo que simplemente las borracheras y la glotonería y todo eso. Aunque eso se puede
se puede hacer referencia, pero hay una enseñanza espiritual porque Cristo le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Cristo le está hablando al pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿Quién recuerda? ¿Qué vimos que era el paralelismo de comiendo y bebiendo? Comiendo y bebiendo era ¿qué? Que no estaban ayunando, ¿verdad? Claramente la Biblia hace un contraste entre comer y beber y no ayunar. O ayunar es que no comer y beber. Y tuvimos que ir entonces, para el concepto del ayuno, tuvimos que ir al día de la expiación, ¿verdad que sí? Que era el único día bíblico establecido para ayunar. Y ese día, ¿qué tenía que hacer el pueblo? En el momento en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que ¿qué? Afligir el alma, ¿verdad? Era confesión, orar, rogar, cambiar de vestimentas. Era llenarse de silicio y de ceniza, ¿verdad que sí? De ceniza y de polvo, perdón. El silicio era el cambio de ropa. Dice que el ayuno era parte. Ahora, ¿quién recuerda cuál era el propósito del ayuno? ¿El ayuno era para qué? ¿El ayuno es para verse flaco y lindo? No. ¿El ayuno existía para qué? El principal beneficio que se obtiene del ayuno es la claridad mental, que proviene de una abstinencia total o parcial ¿de qué cosa? De alimentos. ¿Y cuál es el propósito de la claridad mental del ayuno? Capacita a la persona a percibir la voluntad de Dios de forma más clara. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿era para qué? Y vimos que en la Biblia, familia, el concepto del ayuno, cuando viene juicio, cuando Dios declara juicio, cuando el pueblo, eso es, no falla. Vimos la historia de Jonás, vimos varias historias en la Biblia, donde esto se ve en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Daniel. En pregunta, ¿Jesucristo ayunó o no ayunó también? Sí, ¿verdad? 40 días dice que Cristo estuvo de ayuno antes de comenzar su ministerio terrenal, ¿verdad que sí? Y vimos que el ayuno no es necesariamente no comer, ¿verdad? Sino estamos hablando de qué. El concepto del ayuno espiritual es que dejar y apartarnos de qué. De la comida de Babilonia, ¿verdad que sí? De empezar a mover, vimos que en el lugar santísimo estaba dentro del arca del pacto estaba el maná, representando la comida de Dios, el menú celestial. Y lo que nos está diciendo Dios es que a medida que vamos moviéndonos en nuestra experiencia cristiana, primero empezamos en el patio, ¿verdad que sí? Pero luego pasamos al lugar santo, pero luego entonces la última fase del proceso de la santificación, de la preparación para vivir y morar en la presencia de Dios, es que Dios nos está diciendo, es tiempo de que ¿qué? Regresen, vayan moviéndose hacia la alimentación original, vayan apartándose de la comida de Babilonia, ¿verdad que sí? Y vimos eso, pero tampoco solamente era la comida, sino que también, recuerden, la palabra ayuno significa cubrir, pero no es solamente cubrir la boca, sino también cubrir ¿qué? Los ojos, porque así como nos contaminamos con la comida físicamente, también estamos contaminando nuestro ¿qué? Nuestro cerebro, ¿verdad? Porque tal cual es el pensamiento, tal es la persona. Y la Biblia tiene principios claros de que mis hijos, yo quiero santificarlos, yo quiero limpiar y purificar su mente. Pero para eso dejen de ¿qué? Dejen de estar viendo las cosas del mundo. Dejen de estar escuchando, dejen de estar viendo toda esta televisión, todos estos programas y estas películas con violencia y sexualidad y con lujuria y con venganza y con violencia. La Biblia dice, no le pongas tus ojos a eso, porque eso te ¿qué? Así como la comida mala enferma tu cuerpo, así también esas cosas que vemos enferma nuestra ¿qué? Enferma nuestra mente. Entonces Dios, el Espíritu Santo quiere limpiar nuestra mente y nosotros metiendo todas esas cosas del mundo. ¿Están conmigo? Y Dios nos dice, apártate de eso. Porque eso es lo que tú te estás metiendo en tu cabeza, eso se va a manifestar. Y así es como el diablo trabaja, ¿verdad? El diablo quiere llenar nuestra mente de las teorías y filosofías y enseñanzas del mundo. Y Dios quiere limpiarnos. Entonces esa es la batalla entre ¿qué? Entre la carne y el espíritu. Vamos a ir hablando más de eso el miércoles cuando hablemos del bautismo del Espíritu Santo y la victoria sobre el pecado. Ayer empezamos a indagar un poco sobre eso. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿eso que estamos hablando son principios bíblicos, sí o no? Sí. No podemos andar en ambas aguas, familia. Dios nos está llamando, nos está mostrando el proceso. Y sí, gloria a Dios por cada paso que uno da. Pero recuerde, el que se quede aquí
No está en la presencia de Dios. Hay que seguir moviéndonos en el plan de salvación y aquellos cristianos, ¿verdad? No le estoy hablando a los que recién están entrando. Los que recién están entrando, pues están dando sus pasos, aceptando al Señor, bautizándose y aprendiendo a tener una vida diaria con el Señor. Amén. La oración y el estudio es un proceso. Pero ya nosotros que llevamos tiempo, familia, ya es tiempo de dejar la leche. Ya es tiempo de empezar, ¿qué? A pasar una experiencia en el lugar santísimo. Amén. A tener una relación, a que Dios nos santifique, a empezar a vivir una vida más santificada para prepararnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere morar con nosotros, amén. Dios quiere estar con nosotros, pero recuerden, no va a haber nada impuro. Nada impuro. Un pensamiento impuro no puede haber en el reino de los cielos. Dios no viene a cambiar la mente, Dios viene a cambiar el cascarón que tenemos. La mente ya tiene que estar preparada, transformada para cuando Cristo regrese, amén. Y eso es aquí que nos toca diariamente. Lo que significaba la palabra afligir, humillar, someter la carne para que Dios pueda hacer esa obra de santificación. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? Sí, gloria a Dios por esto, familia. Pero hoy vamos a hablar sobre el concepto de casándose y dándose en casamiento. Noten que no hay nada de malo en casarse y darse en casamiento. El concepto de casándose y dándose en casamiento es que el hombre, bíblicamente, el hombre se casa y la mujer se da en casamiento. ¿Están conmigo? ¿Eso es parte del plan de Dios, sí o no? Sí, y alguna gente, ¿verdad? Cuando ustedes lo estudian dicen, es que en los matrimonios en los tiempos de Noé lo que estaba pasando era lo que está pasando hoy en día, que el negocio es un relajo, la gente se casa pues por papeles o se casa por negocios o cómo se ha pisoteado el asunto de los matrimonios homosexuales y los transgéneros y todo eso. Y sí se le puede dar esa aplicación en donde el matrimonio original que Dios estableció sí se ha ido degradando y se ha ido apartando. Pero aquí nuevamente hay unas enseñanzas espirituales más poderosas en cuanto a qué estaba pasando, que se estaban casando y dándose en casamiento. Ahora, para entender qué era lo que estaba pasando con el matrimonio en los días de Noé, entonces tenemos que regresar ¿a dónde? A los días de Noé. ¿Están conmigo? Así como sabemos que en los días de Noé, Noé le estaba predicando al pueblo y el pueblo, sabiendo que venía juicio, ¿qué deberían haber estado haciendo? Afligiendo el alma. Pero el pueblo, ¿qué quiso? No, nosotros no queremos escuchar a Noé. Nosotros queremos comer y beber, queremos vivir, ¿verdad? Y seguir viviendo con el mundo. Y por eso no escucharon. Contrario a Nínive. Qué linda la historia de Nínive, ¿verdad? Nínive, ¿qué hicieron? Nosotros sí vamos a ayunar, porque nosotros no nos queremos perder. Porque ese muchacho, si Dios lo levantó de la muerte, porque se lo comió un pez y al tercer día lo levantó y está aquí, es que Dios está diciéndonos algo. Y esa gente sí tomaron las cosas de Dios en serio. ¿Están conmigo? Un pueblo pagano escuchó el mensajero de Dios. Amén. Ahora, ¿qué estaba pasando con el matrimonio en la iglesia? Porque esto está hablando del pueblo de Dios que Dios tuvo que destruir. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué estaba pasando en nuestra iglesia? Que es lo mismo que va a estar pasando aquí también en el tiempo del fin. Vamos a ir allá. Vayan conmigo a Génesis. Génesis capítulo 7. Vamos a ir allá. Génesis capítulo 7. Vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros, pueblo de Dios. Porque este mensaje es para nosotros. Cristo nos está diciendo: mis hijos y mis hijas, así como estaba pasando en los tiempos de Noé, así está pasando aquí. Interesante que nosotros que tenemos el mensaje de la alimentación, ¿saben quiénes son los que están predicando el mensaje de la alimentación, de la sana alimentación que hablamos ayer? ¿Sabe quién lo está predicando en este mundo? Los ateos. Porque como los ateos creen que la ciencia, ¿verdad?, es su Dios. Familia, todos los documentales, todo lo que se está viendo, todo el cambio, son ateos la gente. Y nosotros que se nos ha dado este mensaje tan especial, ni le hacemos caso ya. Ni caso le hacemos. Génesis capítulo 7. ¿Cuántos están ahí? Dice versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y los aves del cielo, y fueron raídos o destruidos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que aquí nos habla de destrucción, pero ahora, ¿qué pasó antes que llegó a ese punto?
Génesis 6:11 dice así: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Así que ya sabemos que entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la tierra estaba llena de ¿qué? De violencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó que llegaron a ser tan violentos? Noten el versículo número 5. Aquí nos explica: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de ¿qué? Todo designio de los pensamientos de los designios de los pensamientos del corazón de ellos era solamente hacia ¿qué? De continuo solamente hacia el mal. Así que ahora sabemos, Dios trae un diluvio. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de violencia y de sinvergüenzadas. ¿Por qué estaba la tierra llena de violencia y corrompida? ¿Porque qué? Porque los designios de ellos solamente estaban hacia ¿qué? ¿Hacia qué? Continuamente hacia el mal. ¿Están conmigo? Ven la escalera. Ahora, ¿cómo fue que se llenó la mente continuamente solamente hacia el mal? Pues ayer hablamos un poco de eso, ¿verdad? Primero se llena la cabeza de las cosas y luego entonces se empieza a manifestar. Eso que está entrando de alguna manera tiene que salir y se tiene que manifestar por medio del ser humano. Por eso es que usted tiene que cuidar las avenidas del alma, y no solamente la suya, sino también la de sus hijos y sus hijas y su familia. Tiene que cuidar lo que vela. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ahora miren esto, qué interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Que el pueblo de Dios había llenado los pensamientos de continuo solamente hacia el mar. Versículo número 1, dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron ¿qué? Hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que aquí nos dice claramente que ¿qué estaba ocurriendo? Que los hijos de los hombres estaban teniendo hijas. Y los hijos de Dios entonces estaban tomando a las hijas de los hombres. ¿Para qué? Para casarse. Versículo 3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ¿qué? Serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también ¿qué? Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿y qué les engendraron? Les engendraron hijos. O sea, entre esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, entonces salieron hijos, o salieron, ¿verdad? Nacieron entonces la descendencia de esta relación, que fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y luego entonces dice el versículo 5 que a causa de eso, la maldad de los hombres se llenó y se fue solamente continuo hacia el mal. Así que aquí encontramos el asunto de los matrimonios en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando? Que los hijos de Dios se estaban casando con las hijas de los hombres. Ahora, inmediatamente usted ve esto y la mayoría de los cristianos le van a decir: lo que estaba pasando es que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres entonces son seres humanos, y lo que estaba pasando es que los ángeles estaban viniendo y se estaban tomando a las mujeres, ¿verdad?, humanas, y estaban entonces teniendo intimidad. La estaban tomando y de ahí estaban naciendo estos gigantes que salen. Esa es la interpretación general que se tiene. Pero lamentablemente hay mucho problema con esa interpretación. Le voy a mostrar varias. Primero, ¿cuál es el problema? Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ¿qué? Como los ángeles de Dios en el cielo. Noten que dice Cristo claramente que los ángeles no sé qué. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. ¿Están conmigo? Los ángeles no se casan. Los seres humanos se casan. Pero los ángeles, la Biblia dice, eso no ocurre. El ángel no se puede casar. Primero, que los ángeles son ¿qué tipo? ¿Cuál es la naturaleza de un ángel? Es un espíritu, ¿verdad que sí? No es como nosotros. Los ángeles, la Biblia dice que son creados. Adán y Eva fueron creados, pero luego el ser humano, ¿qué hizo? Siguió procreando. Los ángeles no se procrean. Los ángeles no tienen esa capacidad para hacer eso. Noten, familia, los ángeles no se casan.
Los ángeles no se reproducen. Los gigantes ya existían. ¿A qué me refiero? Porque dicen que cuando los ángeles se tomaron a las mujeres humanas para tener relaciones de intimidad, entonces nacieron gigantes. Pero si usted nota lo que dice aquí, versículo 4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En qué días? En los días que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se estaban emparejando. Y noten que dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. En otras palabras, antes de esto comenzar, ya habían ¿qué? Ya los gigantes existían. ¿Están conmigo? Dice tanto antes de estas relaciones ilícitas como también después. Ya los gigantes estaban sobre la tierra. Así que los gigantes no son producto de esta relación entre las hijas de Dios y los hijos de los hombres, sino que existían antes y después. Y número 4, el Espíritu Santo no está en contienda con ángeles, sino ¿con quién? Con el corazón humano, porque noten que dice ahí, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. En otras palabras, la pregunta es, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí, familia, es los hijos de estas uniones o yugos desiguales. El problema que surge aquí es que habían unas relaciones ilícitas, habían unos matrimonios que Dios no aprobaba y que lamentablemente fueron llevados a cabo. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Bien sencillo, se lo voy a decir y después se lo voy a presentar. Los hijos de Dios son los descendientes de Seth. Las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, para mostrárselo, los hijos de Dios, sí, la Biblia habla de los ángeles como hijos de Dios, pero también ¿quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que cuando habla de hijos de hombre, la referencia directa por el contexto que estamos hablando se tiene que estar refiriendo a el pueblo de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora noten esto, 2 Corintios 6:14 al 18. No os unáis ¿en qué cosa? En yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Satanás, o qué parte el creyente con él incrédulo. Así que lo que estaba pasando antes de Dios derramar el diluvio, por causa de la violencia, por causa de que la mente estaba continua hacia el mal, y por causa de estas relaciones ilícitas que estaban pasando en Génesis capítulo 6, era que los hijos de Dios no escucharon lo que dijo Dios. Y Dios dijo que no te unas en yugo desigual. Ahora, ¿cómo sabemos que quiénes son los descendientes? Bien sencillo. Si usted nota en el orden, Génesis capítulo 6 habla de estas uniones ilícitas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En Génesis 5, que es el capítulo antes, habla de ¿qué? Habla de la genealogía de Adán y Seth. Y luego te da el linaje, la descendencia, los antidiluvianos que estaban del lado de Dios. Ahora, es interesante que si usted lee Génesis capítulo 5, usted va a encontrar algo muy interesante. No se menciona una sola mujer. En el linaje de Seth no se menciona una mujer. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted está estudiando el hebreo, a mí me acuerdo cuando yo empecé a estudiar el hebreo, en la Biblia en general, pero el hebreo me dijeron, Carlos, cuando te encuentras con un nombre, presta mucha atención, porque los nombres tienen mucho valor. Los nombres tienen un significado. Pero me dijeron, pero cuando te encuentres con el nombre de una mujer, huye. Porque para que se mencione una mujer, es que algo o espectacular o algo espantoso está pasando. Y en el Génesis 5 no se menciona en el linaje de Seth, en el linaje de los hijos de Dios, no se menciona una mujer, pero sí se menciona en el linaje de Caín. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4, lo voy a mostrar. Génesis 4, noten esto, en Génesis 4 se menciona el linaje de Caín. Génesis 5 se menciona el linaje de Seth. Y en Génesis capítulo 6 dicen que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se estaban casando.
Así que miren esto, Génesis capítulo 4, versículo 17. ¿Cuántos están ahí? Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ese no es el Enoc que se fue, ese es otro Enoc. Estamos ahora del lado de Caín. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. ¿Qué hizo Lamec? Lamec tomó para sí, ¿qué cosa? 2 mujeres. ¿Qué está pasando en el linaje de Caín? ¿Ya están rompiendo con el plan de Dios? Sí, porque el plan de Dios no era que los hombres tuvieran más de una mujer. Pero ya, ¿qué hace Lamec? Noten cómo el linaje de Caín empieza a pervertir el plan de Dios. Noten, versículo 19. Tomó Lamec para sí 2 mujeres. El nombre de una fue ¿cuál? Ada, y el nombre de la otra es Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan ¿qué? Arpa y flauta, música. Sigamos. 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Si usted hace recuento desde el linaje de Caín con el linaje de Seth, usted se daría cuenta que van corriditos hasta los tiempos de Noé. Y es interesante notar que dentro de esto nos habla de la arpa y la flauta, la música. Y nos habla de artífice de bronce y de hierro. Ahí empezamos a ver el asunto de las guerras, los armamentos, ¿verdad? Los instrumentos de guerra que se están haciendo. Pero me notan que me menciona a cuántas mujeres. 3 mujeres. Ada, Sila y Naamá. Ahora, la pregunta es, ¿qué era lo que tenían las hijas de los hombres? ¿Qué era lo que tenían el linaje de Caín? Que los hijos de Dios, el linaje de Seth, estaban mirándolas a ellas y se las estaban tomando a ellas por mujeres. Se lo voy a poner en tiempo moderno. ¿Qué es lo que tienen las muchachas de afuera de la iglesia que los muchachos de adentro de la iglesia estaban mirándolas de afuera y se las estaban tomando a ellas? ¿Para qué? Para casarse y traerlas a la iglesia. Porque eso es lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 2. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La pregunta que me hice entonces es, ¿qué era lo que estaba pasando? Que los muchachos de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, los hombres de la iglesia, en vez de tomar a las muchachas de la iglesia, a las hijas de Dios, se estaban tomando a las hijas de ¿quién? Ahora dice ahí que eran hermosas. Pregunta, ¿las que están fuera de la iglesia y las que están dentro de la iglesia son igual de hermosas, sí o no? Sí, son igual de lindas. Amén. Pero algo tenían ellas diferente, que los muchachos de la iglesia estaban prefiriendo salir a buscarlas a ellas. Y noten, no se fueron ellos de la iglesia y se quedaron afuera con ellas, sino que iban y las buscaban y las traían a la iglesia y se casaban y les engendraban hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues familia, cuando usted estudia los nombres de las 3 mujeres que aparecen en la lista de Caín, usted entiende perfectamente. Noten los 3 nombres: Ada, Sila y Naamá. ¿Qué significa Ada, Sila y Naamá en hebreo? Nos ayuda a entender por qué los muchachos de la iglesia estaban buscándose a las mujeres que estaban fuera de la iglesia. Ada significa adorno, ornamento. Sila significa sombrear, pintar. To move and turn, en otras palabras, movimientos sensuales. Naamá significa placer, sensual, coqueta, lo que usamos como sexy. Poca ropa y o ropa apretada. Increíble lo que dice la Biblia. Eso es lo que significan los nombres de esas 3 mujeres. Pregunta, ¿está pintándonos un panorama? La profecía sobre qué era lo que estaba pasando, que los muchachos estaban mirando a las mujeres de afuera. Sí, ¿qué estaban? Estaban adornadas, llenas de adornos, estaban sombreadas y pintadas. ¿Movimientos qué? Movimientos sensuales,
¿Por qué usted cree que había movimientos sensuales? Porque la música era ¿qué? Porque la música era sensual. ¿Y cómo estaban vestidas? Coqueta, hoy en día sexy. Ay, a mí me da, hace tiempo por poco me da un patatú cuando alguien desde el púlpito dijo, ay, mira qué sexy están las nenas hoy. Y yo, pero qué barbaridad decir eso en una iglesia. Si es la palabra sexy tiene que ver con ¿qué? Con sexo. ¿Están conmigo? Familia, esto era el panorama y la razón por la cual los muchachos dijeron, no nos gustan las muchachas de la iglesia, nos gustan las de allá afuera. Ahora le hago una pregunta. Cuando las muchachas de la iglesia se dieron cuenta que los muchachos estaban saliendo para buscar esposa y traerlas, ¿qué usted cree que las mujeres de la iglesia empezaron a hacer? Ay, hay que afligir el alma. Hay que orar. Hay que ayunar para que el Señor nos dé dirección para saber cómo manejar esta situación, esta crisis. ¿Qué usted cree que las muchachas de la iglesia empezaron a hacer? A seguir el mismo patrón. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaban trayendo? ¿Qué estaban trayendo? Estaban trayendo las prácticas paganas, porque recuerden, estamos en el tiempo de Noé. Están en esas épocas antes, estaban trayendo estas prácticas que los descendientes de Caín habían adquirido y que estaban haciendo, trayéndolas a la iglesia. Ahora entendemos qué fue lo que pasó con la iglesia. ¿Usted sabe por qué el diablo odia el matrimonio? Porque él sabe que el matrimonio es la base de la iglesia. Si la iglesia está fuerte, cuando hay matrimonios y hogares fuertes en la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Y qué estamos viendo? Que el matrimonio en la iglesia, ya hoy en día sabe que el nivel de divorcio en la iglesia es casi el mismo que del mundo. Antes era muy diferente, ahora no. Ahora están al mismo nivel. El diablo, ¿qué está haciendo? Un ataque directo a la familia, un ataque directo al corazón de la iglesia, que es la familia con la cual Dios estableció el pueblo de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ya tenemos el panorama de lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Que así como pasó en el tiempo de Noé, así será ¿qué? Así será aquí justo antes del fin. En otras palabras, Cristo nos está advirtiendo que iba a haber una invasión ¿de qué? Iba a haber una invasión de... Ahora no son prácticas paganas, sino que ahora son ¿qué? Ahora es una invasión de las prácticas del mundo. Ahora, noten esto. Cuando tú estudias el concepto de esto no se limita solamente a los tiempos de Noé. Familia, esto es consistentemente. Toda la Biblia nos advierte sobre el mismo problema. Noten, en las escrituras hebreas, lo que la gente le llama en el Viejo Testamento, cuando se habla de idolatría, la idolatría siempre está dentro de un marco, dentro de ídolos e imágenes, dentro de adornos, vestimenta y música ¿con qué? Con sensualidad y sexualidad. Esto, familia, no falla en todas las historias en la Biblia en la cual el pueblo de Dios se ha apartado, se ha apostatado, se ha alejado de Dios. Siempre estos elementos están involucrados y siempre representan que el paganismo, la idolatría está infiltrando al pueblo de Dios y Dios tratando de decirle, no dejen que estas cosas entren. No lo permitan, porque si esas cosas entran, se me van a contaminar y se me van a alejar. Ahora, vamos a empezar a verlo bíblicamente para que no digan que yo me lo inventé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque esto es lo que pasó en el tiempo de Noé y Cristo nos advierte, así como pasó allá, así va a pasar en la iglesia antes de yo regresar. ¿Están listos o no están listos? Empecemos entonces. ¿Cuándo fue el primer problema? O mejor dicho, ¿cuándo fue la primera vez en la Biblia donde se habla de vestimentas? ¿Dónde es la primera vez? ¿En dónde? En Génesis, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 2 que Adán y Eva estaban desnudos. Pero no se dan cuenta que estaban desnudos porque estaban ¿qué? Cubiertos, vestidos ¿por qué? Por la gloria de Dios, amén. Así que noten que el ser humano no se vistió, sino que ¿qué hizo? Dios los cubrió con su manto de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Usted se imagina qué cosa linda tiene que haber sido eso. De no preocuparse por levantarse a la mañana y tener que vestirse. El Señor me viste y me engala. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero vimos que ¿qué pasó?
entró el pecado. ¿Y qué fue lo primero que pasó cuando entró el pecado? ¿Qué fue lo primerito que hicieron Adán y Eva? Trataron de cubrir su desnudez. Trataron de resolver el problemita que habían creado y ellos mismos hicieron ¿qué cosa? Ellos mismos se vistieron, o sea, ellos fueron sus propios diseñadores. Pero pregunta, ¿funcionó? No funcionó, ¿verdad que no? No funcionó porque cuando escucharon la voz de Dios dice, nos escondimos porque ¿qué? Porque teníamos miedo, estamos avergonzados porque estábamos desnudos. ¿Y qué ocurrió? Dios dijo, esas vestiduras que ustedes tienen no sirve de nada. Dios dijo, yo soy el único diseñador que ustedes necesitan. Y Dios le hizo ¿qué? ¿Túnicas de qué? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después de esto, ¿hubo problemas o no hubo problemas? ¿Hubo problemas? Sí, por lo que acabamos de leer. Con Ada, Sila y Namá y lo que estaba pasando en el linaje de Caín. Y el problema es que no era el problema que el linaje de Caín. Si el linaje de Caín se quedaba haciendo lo suyo y el pueblo de Dios se quedaba fiel, pues le está todo bien. El problema era que Dios le dijo, no se unan con las hijas de ellas. No se me peguen porque ¿qué? Porque las prácticas de ellos las van a traer para acá. ¿Escuchó el pueblo de Dios? No, y por eso dice que fueron y tomaron a las hijas de ellos para esposas y las trajeron. Y aquí fue que empezó ¿qué? Aquí fue que empezó el declive. Mi hermano, hermana, joven o joven que está aquí, cuando Dios te dice no te unas en yugo desigual con el que no cree y no sigue lo que tú dices, no es porque Dios es caprichoso y Dios se quiere encargar que los de aquí se casen primero. Dios te lo está diciendo por tu propia salvación, porque las estadísticas enseñan que de 10 jóvenes que se buscan, y no son jóvenes, son adultos también, porque yo conozco adultos que cometen unas barbaridades también y después se están lamentando. 10 hermanos o hermanas de la iglesia que se buscan una persona de fuera de la iglesia para casarse, terminan, en 8 de los 10 casos terminan fuera de la iglesia. Estadísticamente comprobando. Y usted dirá, bueno, pues de 2 de 10, no juegue con los números. No juegue con los números. Después le voy a dar una historia sobre algo que hizo alguien que lo hizo correctamente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto es lo que estamos viendo y esto es lo que el Señor está diciendo. Ahora, cuando miramos el panorama profético, luego de Caín, ¿verdad? Vino el diluvio. Y después del diluvio vino ¿quién? De Noé nacieron ¿cuántos hijos? 3, Sem, Cam y Jafet. Mayormente el problema se convierte con Cam, porque ¿qué hace Cam? Cam entonces se desvía, ¿verdad? Se aparta también y se empieza a inclinarse hacia las cosas que no son de Dios. Y del linaje de Cam, ¿quién nace? Nace alguien llamado Nimrod, ¿verdad? Canaán, claro, el fundamento de Canaán nace Nimrod, ¿verdad? Y Nimrod funda Nínive. Nimrod es el fundador de muchas de estas. Dice la Biblia que Nimrod fue el primer hombre en que quiso ser ¿qué? Adorado como un dios. Dice la Biblia. Y Nimrod fundó ¿qué? La torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en la torre de Babel? El mal se estaba consolidando nuevamente. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Confundir las lenguas, confundir el idioma para que el mal no se consolidara como estaba pasando en los días de Noé, que por poco el linaje, en la descendencia por donde iba a venir la simiente, por poco se daña. Dios entonces aquí también envía confusión para que el mal se esparce, para que no se consolide, para que no se concentre. ¿Está conmigo o no están conmigo? Pero a la misma vez que está el linaje de Cam, de Canaán, también están ¿qué? El linaje de ¿quién? El linaje por donde viene ¿quién? Abraham, Isaac y ¿quién? Y Jacob. Pregunta, ¿en el linaje de Abraham habrían problemas, sí o no? Sí. El papá de Abraham, ¿qué era? Un idólatra. Y Dios le dijo ¿qué? Sal de la casa de tu papá porque tu papá es idólatra. Y ahí está Taré, que es el papá de Abraham. Está Nacor y está Labán y Raquel. Y todas, ¿qué pasa? Estamos viendo nuevamente cómo se está infiltrando estas prácticas y creencias paganas. Ya poco a poco están empezando a montarse y tomar forma. Y noten que Jacob, dentro de su poca vergüenza y de su sinvergüencería, eventualmente se arrepintió, ¿sí o no? Jacob, sí. Jacob se arrepintió, Jacob se humilló ante Dios. Jacob reconoció, después de todo lo malo que le había pasado, reconoció que Dios era el Dios de los cielos, amén. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jacob? Cuando quiso reconciliarse, cuando quiso hacer las cosas bien. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 35.
Le estoy mostrando la historia del pueblo de Dios para que podamos entender lo que Dios nos está tratando de decir ahora en estos tiempos. Génesis capítulo 35. Aquí es donde Jacob ya entonces quiere buscar la reconciliación. Y noten lo que dice Génesis capítulo 35. Dios ahora le va a hablar a Jacob. Y noten lo que Dios le dice a Jacob. Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué le dijo? Quitad los dioses ajenos. ¿Qué es lo que había entre medio de la familia de Jacob? ¿Por qué habían dioses ajenos? Pues familia, porque ¿qué? El enemigo ¿qué hace? Se quiere meter poco a poco dentro de la familia para ir rompiendo, ¿verdad? Poco a poco quiere ir corrompiendo, y Jacob se daba cuenta que tenía que santificar su familia. Si él quería que Dios cumpliera el propósito que Dios tenía con él, él tenía que limpiar y purificar y sacar esos ídolos. Vamos a seguir. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. ¿Y qué es lo que le dijo cuando le dijo limpiaos? ¿Qué dijo? Mudad vuestros vestidos. ¿Qué hubo? Entonces, ¿un cambio de qué? Un cambio de vestimenta. ¿Están conmigo? Sigamos leyendo. Y levantámonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y he estado conmigo en el camino que han dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Y qué más? Y las zarcillas que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Noten, familia, qué interesante lo que está pasando. Jacob quiere santificarse, quiere limpiarse, quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y le pide a su familia: tenemos que sacar todo lo que nos sirve, todo lo que no le agrada a Dios, hay que sacarlo. ¿Y qué sacaron? Cambiaron sus vestimentas, sacaron los ídolos y se quitaron ¿qué? Se quitaron los adornos. Esto no aplica solamente a las mujeres. Este asunto no solamente le aplica a las mujeres, esto aplica a todos los que estaban en la familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y qué ocurrió? Pregunta: ¿Dios bendijo o no bendijo a Jacob? ¿Lo bendijo o no lo bendijo? Lo bendijo grandemente, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios bendijo a Jacob? Porque quiso serle fiel a Dios. Amén. Porque le entregó su vida, se humilló ante Dios, afligió su alma y le dijo: Señor, aquí estoy, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Y Dios siempre le dice al hijo, siempre que un hombre, una mujer se entrega a Dios, se humilla ante Dios y le dice: Señor, aquí estoy, ¿qué tú quieres que yo haga? El Señor le dice: santifícate, limpia tu casa, limpia tu vida, porque tú eres mío. Tú no le perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Luego ahí cayeron ¿en dónde? ¿Dónde cayó el pueblo? ¿En dónde cayeron? En Egipto, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan cuando Moisés salió de Egipto por haber matado a un hombre? Y fue, y ahí con las hijas de Jetro, que las ayudó. ¿Recuerdan esa escena? En Éxodo capítulo 2. ¿Y qué fue lo que ellas dijeron a Jetro? Cuando él les preguntó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron ellas? ¿Qué le dijeron? Éxodo 2:19. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores. Pregunta: ¿cómo sabían las hijas de Jetro que Moisés era un varón egipcio? Por cómo estaba vestido, por su apariencia. ¿Están conmigo? Ellas identificaron a Moisés como egipcio por su apariencia. Me imagino cómo estaba vestido, cómo estaba adornado y cómo se representaba y cómo hablaba, ¿sí o no? Eso fue lo que le hizo a ellas entender que estaba en Egipcio. Ahora, luego vino Moisés. ¿Fue o no fue a sacar al pueblo el propósito de Dios? Amén. ¿Santificó Dios a Moisés? 40 años en el desierto para prepararle para qué. Noten el número 40, siempre es una etapa, un tiempo de qué, de preparación, de limpieza, de santificación, de purificación, para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y Dios viene y vino. ¿Sacó o no sacó al pueblo de Egipcio? ¿Sí o no? ¿De manera poderosa lo sacó o no lo sacó? Claro que sí. ¿Y los llevó a dónde? Los llevó al monte Sinaí. Y cuando llegaron al monte Sinaí, ¿qué fue lo que Dios le dijo al pueblo? Recuerden, llevaban casi 400 años esclavos en Egipto. ¿Usted cree que se le habían pegado alguna de las costumbres de Egipto? La comida de Egipto, las modas de Egipto, los entretenimientos de Egipto. ¿Qué tenía que hacer Dios con su pueblo? Limpiarlos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 19. Estamos viendo la historia
del pueblo de Dios y cómo Dios nos pide santificación, nos pide limpieza, nos pide purificarnos. Ayer hablamos de la purificación interna. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden, la externa no sirve de nada si la interna no es el que va adelante. Todo empieza aquí, todo empieza con el ser humano al arrepentimiento. Es un cambio de actitud, un cambio en los patrones mentales, un cambio en la manera de pensar. Dios empieza de adentro y luego ¿qué hace? Viene el cambio exterior. Dice en Éxodo capítulo 19, versículo 3. ¿Cuántos están ahí? Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Y qué le dijo? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, noten lo que Dios le dice al pueblo: si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es que toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, amén. ¿Qué le dijo Dios? Básicamente le dijo: ustedes quieren que yo sea el Dios de ustedes. Yo soy el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y han visto lo que yo hice, cómo los libré de las manos del egipcio. Y yo quiero ser el Dios de ustedes. Ustedes aceptan que yo soy su Dios, y si ustedes lo aceptan, ustedes van a ser mi pueblo especial. Pregunta: ¿quisieron ellos sí o no? ¿Qué dijeron ellos? Claro que sí. ¿Cómo no vamos a querer un Dios tan poderoso, tan increíble como nuestro Dios, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob? Y aceptaron la propuesta de matrimonio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta: ¿cuáles fueron los votos matrimoniales entre Dios y el pueblo? Los 10 mandamientos. Dios le dijo: ustedes llevan 400 años en Egipto, pero ahora yo les voy a enseñar a ustedes lo que es ser parte de mi pueblo. Ustedes no van a vivir como los demás, ustedes no van a hablar como los demás, ustedes no van a vestir como los demás, ustedes no van a actuar como los demás. Ustedes son mi pueblo santo, especial, apartado. Yo no quiero que se parezcan a ellos, yo quiero que ustedes me reflejen a mí. Amén. Y noten lo que le dijo Dios en el versículo 10 a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Ve al pueblo y ¿qué cosa? Santifícalos hoy, mañana, y hagan ¿qué? Y laven sus vestidos. ¿Están conmigo? ¿Qué le pidió? Santificación. Y nuevamente asocia la santificación ¿con qué? Con las vestimentas. Noten el versículo número 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus ¿qué? Lavaron sus vestidos. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de los 10 mandamientos está el segundo mandamiento, que tiene que ver con ¿qué? Con la idolatría, ¿verdad? No te hagas imágenes ni ídolos, ni andes ¿qué? No andes como los demás, no hagas esas cosas. Yo soy el Dios de ustedes, yo soy diferente. Pregunta: ¿aprendieron o no aprendieron? ¿Qué pasó? Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 32. ¿Será que aprendieron? Familia, las viejas costumbres son malas de dejar, ¿verdad? Hay un Frank que dice: es difícil enseñarle a un perro viejo trucos nuevos, ¿verdad? Difícil después de tantos años, ¿verdad? Dios mismo, su manifestación tan poderosa. ¿Y qué ocurrió? Éxodo capítulo 32, ¿cuántos están ahí? Versículo 1. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: ¿qué cosa? Apartad las ¿qué? Los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma de con buril y hizo con ello un becerro de fundición. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Versículo 6. Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Esa palabra regocijarse, familia, implica que estaban haciendo todo tipo de acto inmoral. Todo tipo de acto inmoral, bebiendo, orgías. ¿Por qué?
Porque eso fue lo que vieron y aprendieron de los egipcios. ¿Están conmigo? Y como veían que los egipcios adoraban así, ¿qué pasó? El pueblo se le pegó las malas mañas. Y todo lo que está asociado con la idolatría, todo lo que está asociado, familia, todo tipo de sinvergüenzada hicieron. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés que ve allá abajo. Ve allá abajo, Moisés, que ese pueblo, noten que Dios dice, ese pueblo tuyo son unos sinvergüenzas. 33, Génesis 33. ¿Se airó Dios, sí o no? ¿Hubo juicio en el pueblo por el becerro de oro, sí o no? Sí, hubo una limpieza con todos aquellos los que lideraron el movimiento. Y noten lo que dice Éxodo capítulo 33. ¿Cuántos están ahí? Y el Señor le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y dice, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y le dijo Dios, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo qué, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Qué le dijo Dios? Yo no voy con ustedes. ¿Por qué? Por la sinvergüenzada que estaban haciendo. Yo no voy. ¿Y qué usted cree que dijo el pueblo? Tenían que haber hecho lo que tenían que haber hecho cuando Moisés estaba 40 días con Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué tenían que haber hecho durante esos 40 días? Afligir el alma. Pero en vez de afligir el alma, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo. Y les cayó la desgracia. Ahora noten lo que hacen. Versículo número 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué hicieron? Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Pregunta, ¿qué empezaron a hacer ahora? Afligir el alma. Se dieron cuenta de la gravedad de lo que hicieron y dijeron, si Dios no está con nosotros, nosotros pereceremos. Y dijeron, vamos a afligir el alma. Noten que se vistieron de luto. Vestirse de luto significa ¿qué? Se cambiaron, se quitaron las ropas egipcias y se pusieron cilicio. Se quitaron los atavíos, los adornos. Versículo 5. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer con ustedes. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Pregunta, ¿hubo un cambio interior? ¿Hubo un cambio interior? ¿Hubo un arrepentimiento de parte del pueblo? Sí. ¿Cómo se manifestó el cambio interior? Con el cambio exterior. ¿Están dando cuenta? Hay un cambio interior y el cambio interior, la vergüenza, se arrepintieron de lo que habían hecho y eso que pasó adentro se manifestó como por fuera. Cambiaron sus vestimentas, quitaron las ropas egipcias, se quitaron los atavíos, porque pregunta, ¿en algún momento Dios le dijo a ellos, quiero que se vistan así y quiero que se adornen? ¿En algún momento Dios se lo dijo? No. ¿En algún momento ha sido el plan de Dios para su pueblo? No, constantemente le está diciendo, no anden como ellos, no vistan como ellos, no sigan en sus costumbres. Pregunta, ¿cambió Dios de parecer con ellos después que se arrepintieron, después que se afligieron el alma? Sí, claro que sí. Noten lo que dice el capítulo 34, versículo 10. Noten, familia, recuerden, escúchame bien. Todo esto que pasó con Moisés y el pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán es lo que está pasando con nosotros. Porque eso mismo que quería Dios, Dios quería entrarlos a la tierra de Canaán en ese momento. Dios quería entrarlos a la tierra prometida. Pero ¿por qué razón no entraron? ¿Por su qué? Por su desobediencia, por su infidelidad, por no querer consagrarse. Dios no los llevó ahí adentro por las poca vergüenza que estaban haciendo. Dios dijo, así no pueden entrar a la tierra prometida. ¿Y cuánto tiempo Dios los tuvo que dejar en el desierto? Nuevamente el número 40. 40 días estuvo Moisés con Dios. 40 años estuvo Moisés en el monte, en el desierto. 40 años tuvieron que estar en el desierto. ¿Para qué? Nuevamente el número 40 representa ¿qué? Purificación, santificación, limpieza. ¿Para qué? Para poder morar con Dios. Amén. Noten que sigue diciendo capítulo 34 versículo 10. ¿Están ahí o no están ahí? Y él contestó, he aquí que yo hago pacto
delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación, ni nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso Dios te lo dice a ti. Dios dice, yo quiero hacer algo grande contigo. Yo quiero hacer algo poderoso contigo. Amén. Versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de ti tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Por favor, familia, estas palabras son claves. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para que qué? Para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios le dijo, yo los voy a entrar a la tierra y les voy a prometer que ustedes van a reinar en esa tierra, pero no entren en alianzas con ellos. No entren, no sigan sus costumbres, no sigan sus tradiciones. No, ustedes son mi pueblo. Si lo hacen, ustedes pensando que van a bendecirlos a ellos, ellos los van a ¿qué? Los van a hacer tropezar. ¿Están conmigo o no están conmigo? No sigan en sus costumbres. Dice, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Perdón, versículo 13. Derribaráis sus altares, quebrarás sus estatuas, cortarán sus imágenes de acero, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Señor Dios, nombre celoso, Dios celoso es. Aquí repiten el 15, mire qué interesante. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses. ¿Y qué van a hacer? Te van a invitar. Te van a invitar y comerás de sus sacrificios. Y tomando, noten aquí, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Pregunta, ¿no es lo mismo que pasó durante el tiempo de Noé? ¿Verdad? Dijo que no te unas en yugo desigual con esa gente. No entres en la alianza con ellos. Ustedes van a ser una bendición para ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los van a hacer caer. Y si se casan, si los casan con esas mujeres, ¿qué va a pasar? Todas esas costumbres van a entrar al pueblo de Dios y se me van a ir poco a poco, ¿qué? Se me van a ir poco a poco corrompiendo. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Sí o no? Familia, Dios le pidió limpieza. Miren esto. La limpieza externa del cuerpo y el cambio de vestimentas simbolizan la purificación moral y espiritual de la mente y el corazón. En otras palabras, lo que ocurre en el exterior es un reflejo de lo que ocurre en ¿dónde? En el interior. Es la manifestación del cambio que Dios quiere hacer. Es lo que nos está mostrando y nos está diciendo. Yo quiero que sean pueblo santo, pero por favor sigan mis indicaciones. No sigan haciendo esas cosas, porque si no, van a apartarse de mí. Por eso Dios nos advierte, no sigan esas cosas porque se van a apartar de mí. Y si se apartan de mí, entonces no los puedo salvar. No puedo cumplir el propósito que tengo para ustedes. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Por eso, familia, noten otra vez, la idolatría está relacionado con ¿qué? Con ídolos, imágenes, adornos, vestimentas y música con sensualidad, sexualidad. Yo en las notas que les voy a enviar les voy a mostrar todos los ejemplos que están ahí en cuanto a eso. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y Dios le dijo en Deuteronomio 14:10, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Nosotros como el pueblo de Dios se supone que seamos distintos, apartados, separados, que cuando la gente nos vea, vean algo diferente. Que digan, esta persona, cómo habla, cómo actúa, cómo viste, es diferente, no está como el mundo. Es diferente, refleja santidad, refleja algo diferente. Es los principios que estamos viendo, familia. ¿Aprendieron? ¿Qué ustedes creen? Familia, podemos seguir lo mismo patrón una y otra vez. Tiempo de Josué, tiempo de los jueces, tiempo de Samuel. Todo consistentemente seguía el mismo problema. Yo les tiré el principio en esos primeros 2 libros, pero esto siguió pasando consistentemente. Todo el tiempo seguía y seguía y seguía. Noten lo que Dios le dijo. Seguían trayendo todas estas costumbres, porque recuerden que todo esto tenía que ver con la idolatría. Y Dios le dijo, no hagan eso, no participen, y todo lo que venía
con esto. Noten lo que decía en Oseas 2:13. Y visitaré sobre ella, pueblo, está hablando del pueblo, los tiempos de los Baales, a los cuales incensaban y se adornaban de sus arcillos y de sus joyales y se iban tras sus amantes, olvidándose de mí, dice el Señor. Pregunta, ¿aquí está la idolatría nuevamente? Sí, y la idolatría está representada ¿con qué? Con las vestimentas, con todo el adornaje, todo lo que representa eso. Era parte de las prácticas paganas y Dios le decía, no sigan en eso, no sigan participando, es un reflejo. Su corazón demuestra que están para allá en vez de estar conmigo porque yo no les pedí que hicieran esas cosas. Dios implora con su pueblo. Tiempos de Jeremías 4:30. Y tú desolada, le está hablando al pueblo, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te enganarás. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que Jerusalén se había ¿qué? Se había prostituido. Y Dios le dijo, ustedes no son así. Ustedes son mi pueblo especial. Y aún vemos en la Biblia un Dios implorando con el pueblo que se apartan de la idolatría, que se apartan de las prácticas y las costumbres paganas, pidiéndole. Y después cayeron en Babilonia. Pregunta, ¿usted cree que se resolvió el problema o se empeoró ahí? ¿Qué usted cree? ¿Se empeoró? Peor todavía. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Luego cuando brincamos a los tiempos de Jesucristo, ¿usted cree que las cosas cambiaron? Seguían en lo mismo. ¿Qué dijo él? Así como pasó en los tiempos de Noé, así será también aquí. Y vemos entonces los tiempos de Cristo están peleando y batallando la misma cosa. Ahora el problema es que tienen los fariseos que están ahí con el martillo encima. Y tienen este legalismo dentro de la iglesia. Esta batalla entre el legalismo que existía. Y luego de Cristo, pregunta, ¿usted cree que estos problemas se resolvieron después de Cristo morir y resucitar y ascender? ¿O usted cree que estos problemas seguirán en la iglesia? Noten aquí, Romanos 12:1-2, ¿qué le dijo Pablo? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que presentemos nuestros ¿qué? Nuestros cuerpos. Todo el ser es lo que está implicando. Todo lo que tú eres es una representación de a quien tú le sirves. Amén. Todo lo que tú traes, todo lo que tú reflejas en tu diario vivir, tus expresiones, tus gestos, tus palabras, cómo te vistes, cómo te ve la gente, es una representación de a quién es el Dios que tú le sirves. Y sigue, no se amolden al mundo actual, sino sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Pregunta, si hay una renovación en la mente, hay una renovación que también en el exterior. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y esto es lo que estamos hablando, familia. ¿Y qué dice Pablo en 1 Timoteo 2:9-10? Así mismo que las mujeres, esto no aplica solamente a las mujeres, aplica a los hombres también. Se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres y hombres que profesan la piedad. ¿Me están entendiendo? Pregunta, ¿Pablo está bregando con el mismo problema todavía? Sí, el mismo problema. Cuando vemos en la iglesia lo que está pasando es que ¿qué? Ahora no es idolatría, porque no están adorando literalmente imágenes y ídolos, pero están ¿qué? Todas estas costumbres han entrado dentro de la iglesia y Pablo está diciendo, por el amor de Dios, por favor, ya no sigan las costumbres. Por eso dice en Efesios 5:8-10, porque en otro tiempo eras tinieblas. ¿Pero qué? Mas ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Te está diciendo, ya no eres del mundo. Ahora eres parte del pueblo de Dios. Ya no siga las costumbres del mundo. Y le está hablando al pueblo, familia, ¿están conmigo? No le está hablando al de afuera, le está hablando al de adentro. Porque todo esto seguía y seguía lo mismo. Y noten, el problema no son los de afuera, el problema somos los de adentro. Nosotros somos los que se supone que demos ejemplo a los que estén entrando y nosotros estamos igual. Les voy a dar un ejemplo. Yo conocí una vez un muchacho cuando yo empecé en la iglesia. Y este muchacho para mí era, yo estaba recién entrando y este muchacho era un cristianazo, yo decía. Un muchacho, estaba en toda, estudio, predicaba, hacía de todo. Pero este muchacho cometió un error.
Y este muchacho estaba tan y tan desesperado por tener papeles, ¿verdad? Por tener su residencia, que adivinen qué hizo. Se casó con una muchacha. ¿Por qué? Se casó por papeles. ¿Y saben lo que le pasó? Ya empezó por mal camino. No hay un problema no está diciendo Dios, cuidado con las alianzas, no se unan. Este muchacho, en vez de confiar en Dios, dejó que siguió lo que estaban haciendo los demás. ¿Y qué ocurrió? Se casó, consiguió sus papeles. Y cuando consiguió sus papeles, ¿sabe lo que consiguió? Un tremendo trabajo. Y yo empecé a notar en este muchacho un cambio. Recuerden, el cambio, ¿dónde viene primero? Aquí. Y luego se manifiesta. Y yo empecé a notar que este muchacho estaba diferente. Y después empecé a notar que el muchacho que vestía muy humildemente, ¿verdad? Ahora de momento aparecía en la iglesia con zapatos de 300 y 500 dólares. Con camisas de 200 dólares. Trajes de cientos, miles de dólares. Pero tú decís, ¿pero qué es esto? Se notaba. ¿Están conmigo? Se notaba. Y le dije al muchacho, mi hermano, yo estoy notando algo y tú estás cambiando. Algo está pasando contigo. Mucho cuidado, porque lo que estás aparentando, lo que estás representando, eso es lo que se te va a pegar. ¿Y sabe lo que le pasó? Se consiguió una mujer que lo que estaba buscando era ¿qué? Y así, ¿qué pasó? Se fue de la iglesia. Ese campeón, cuando yo llegué a la iglesia, era un campeón, ya no era el mismo. Y lo veía, y cuando nos veía en la calle, y así, se aparecía, así, pero no. Todo. ¿Por qué? Porque no confió en el Señor. ¿Están conmigo? Empezó a abrirle la puerta un poquito a lo que el Dios no quería para nosotros, y poco a poco se fue alejando, se fue apartando. Y eso es lo que Pablo y Pedro también le estaban diciendo a la iglesia. Noten, 1 de Pedro 1, 33 y 20. Como hijos obedientes no os conforméis a ¿qué? A los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que ¿qué? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Pregunta, ¿Pedro está bregando con el mismo problema que Pablo estaba bregando con el mismo problema que Moisés, que el mismo problema que todos, sí o no? El mismo problema consistentemente. Y dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, o sea, eso era ya antes. Ya no estás en esos caminos. Ahora tú eres mi pueblo. No sigas viviendo así. No sigas en las mismas costumbres. Ya es tiempo de ¿qué? Ya es tiempo de reflejarme a mí ahora. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como ¿qué? Como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y sigue exhortando al pueblo. Y dice Pedro en 1 de Pedro 3, 3 y 4. Nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Peinados ostentosos, en aquel tiempo estaba de moda hacerse un peinado como así, como la Torre de Babel, ¿verdad? Y eso era lo que estaba a la moda. Yo estudié sobre eso, bien interesante. Y eso mostraba que la gente, que yo era, tú sabes, como la gente muy fina, muy de eso. Y esto estaba pasando en la iglesia. De adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu humilde y apacible, que es que grande estima delante de Dios. Amén. ¿Qué está diciendo? Deja de preocuparte y enfocarte en lo que la gente está viendo. Que si, eso no significa que andemos todos andrajosos, no me malentienda. ¿Están conmigo? Somos hijos de Dios e hijas de Dios y nos tenemos que ver lindos. Pero mucho cuidado con irte y estar más pendiente a que la gente esté, en vez de estarle dándole gloria a Dios cuando vengas sábado o cuando vengas a la iglesia, que le estés tratando de dar gloria a tu cuerpo, a tus curvas o a tus músculos. A Dios es el que se le tiene que dar la gloria. Que cuando la gente me vea a mí, que la gente vea y dice, hay algo diferente en este hombre, hay algo diferente en esta mujer. No es como los demás. Se supone que nos veamos distintos, amén. Se supone que no veamos como los demás, que somos un pueblo especial, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres y también hombres que esperaban en Dios. ¿Están conmigo? Y todo esto, familia, la batalla y la lucha dentro de la iglesia, familia, las cosas no han cambiado. Y cuando vienes a Santiago, ¿qué dice? ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué?
enemigo de Dios en todo, familia. Estamos hablando en las cosas que estamos viendo, las cosas que hacemos, nuestros entretenimientos, dónde nos vamos, qué estamos haciendo, qué estamos viviendo, qué es lo que le estamos reflejando a la gente. Cuando la gente nos ve, ven a un hijo o una hija de Dios o ven a otro más de la calle que se pinta como cristiano, como cristiana, que parece cristiano o cristiana. ¿Y qué fue lo que le pasó a la esposa de Lot? ¿Por qué la esposa de Lot murió? ¿Ella hizo algo malo? ¿Un acto malo? No, pero miró para atrás. ¿Qué implicaba mirar para atrás para ella? Que todavía anhelaba a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Y ella recibió los deseos de tu corazón porque ella no se quiso ir de Sodoma. Ella deseó las cosas de Sodoma. Dios nos llama a ¿qué? Salid de Babilonia. Y a veces yo siento que nosotros, en vez de estar caminando hacia Canaán, estamos caminando hacia Babilonia. Y a veces yo mismo me doy cuenta que me pasa a mí. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me pasa? Yo mismo tengo que recapacitar. Por eso el ayuno. ¿Están conmigo? Por eso el ayuno. Examíname, oh Dios. Salmo 139, 23 y 24 se los envié. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en él camino eterno. Válgame Dios que yo esté como la esposa de Lot, aquí en la iglesia, pero deseando el mundo. Todavía anhelando las cosas del mundo. ¿Me están entendiendo, familia? Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escucha bien, familia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tema de ayer era para que nos demos cuenta, para que empezáramos a qué, para que empezamos a apartarnos de las cosas de la comida del mundo, de empezar a ayunar y a salirnos de lo que nos está contaminando la mente. ¿Para qué? Para que podamos percibir la voluntad de Dios y Él nos puede enseñar cuáles son las cosas del mundo de las cuales tenemos que apartarnos. Amén. ¿Qué tenemos que santificar? Limpiarnos, purificarnos, al igual que el pueblo le dijo: si quieren estar en mi presencia, santifíquense, límpiense, porque así como andan no pueden. Y luego entramos en Apocalipsis. Pregunta: ¿hay un contraste en Apocalipsis, sí o no? Apocalipsis 12 habla de la mujer del pueblo de Dios fiel. ¿Cómo está vestida ella? ¿De qué? ¿De qué está vestida? Apocalipsis 12, vayan conmigo, Apocalipsis 12. Vamos a mirarlo, porque ahora entramos en el tiempo final. Y noten que hay un contraste en la mujer, entre la mujer de Apocalipsis capítulo 12 y la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Amén. ¿Qué dice? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida ¿de qué? ¿De qué estaba vestida? Del sol. ¿Qué representa el sol? La gloria de Dios. Amén. La gloria de Cristo. Nuevamente, la mujer se ha vestido como ¿qué? Está reflejando la gloria de Dios como Adán y Eva en el principio. Amén. El carácter de la iglesia está siendo santificada, limpiada, purificada. Está reflejando la gloria de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? Pero ¿y la otra mujer? ¿Cómo está vestida ella? Noten. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Pregunta: ¿ha cambiado algo? No ha cambiado nada, familia. ¿Hay un contraste entre estas dos mujeres, sí o no? Marcadamente. Le hago una pregunta: ¿a quién tú crees que Dios quiere que reflejemos? ¿A la mujer de Apocalipsis 12 o a la mujer de Apocalipsis 17? ¿Quién ustedes creen? A la del 12. ¿Están conmigo? Ir soltando, apartándonos, porque esto es lo que enseña Babilonia. ¿Sí o no? ¿Nos vemos en la profecía? Recuerden que le había dicho, esto no solamente está hablando de reinos históricos, aquí nos está hablando de prácticas
tradiciones, filosofías, pensamientos que fueron también cambiando, introduciendo dentro hasta que llegó a los pies. Y en los pies, ¿cuál es el problema de los pies? Que había ¿qué? Una unión de ¿qué? De hierro y barro. Una representación de ¿qué? De las cosas de Dios con las cosas del mundo. Pregunta, ¿está pasando esto entre nosotros? ¿Sí o no? Cada cual haga su reflexión. Cada cual haga como yo la estoy haciendo conmigo. Amén. ¿Será que yo estoy viviendo a la altura de Dios o será que yo estoy uniendo el hierro y el barro también? Queriendo ser cristiano y queriendo vivir como el mundo. Queriendo estar en ambas aguas. ¿Qué dice las escrituras hebreas? Que la idolatría es ¿qué? Ídolos, imágenes, adornos, vestimentas, música, con sensualidad y sexualidad. Pregunta, ¿está ocurriendo esto en la iglesia hoy en día? ¿Sí o no? Sí. Vemos esto mismo que Cristo nos advirtió en Mateo 24. ¿Lo vemos dentro de nuestra iglesia hoy en día? Sí, familia. Entonces, se está cumpliendo. Porque quizás no tenemos una imagen, un ídolo literalmente y nos estamos adorando, aunque sabemos que en algunos lugares sí lo hacen así. Pero nosotros también hacemos ídolos, imágenes de personas, de cosas. Quizás no es el predicador, quizás es el carro, quizás es la casa. Hay algo en nuestra vida que vale más. ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En qué está tu tiempo? Porque donde tú pongas tu tiempo, ese es tu Dios. Y no estoy hablando del trabajo, el trabajo hay que comer. ¿Están conmigo? Pero hay gente que también hace del trabajo un Dios. ¿Dónde están? No necesitamos un ídolo literalmente, pero los adornos, los vestimentas, la música con sensualidad, sexualidad, todo esto se está viendo o no se está viendo dentro de la iglesia, familia. Familia, nada ha cambiado. Todavía están los becerros de oro levantados en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Y Dios nos está llamando ¿a qué? ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué? A que se santifiquen. ¿Por qué? Porque el diluvio viene. ¿Están conmigo? Es tiempo de cambiar. Dios está diciendo, yo quiero que entren al lugar santísimo. Yo quiero que dejen atrás ya todo eso. Yo quiero que cambien sus vidas. Y cada uno de nosotros está aquí en esta noche, y me incluyo a mí, sabemos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, ¿verdad que sí? Todos lo sabemos, yo no me excluyo, yo sé que sí. Yo también tengo mis luchas y mis batallas. Pero familia, yo no quiero verme fuera del arca. Yo quiero estar dentro del arca. ¿Y qué está dentro del arca? ¿Qué está dentro del arca? La presencia de Dios. Amén. El lugar santísimo. El arca está allá adentro, familia. Y allá nos está llamando. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? ¿En dónde estamos entonces? Le pregunto, ¿era o será el plan de Dios que su pueblo ande vistiéndose como el mundo? Pregunta. ¿De manera sensual? Mostrando los atributos del cuerpo, sea el hombre o la mujer. ¿Es el plan de Dios, era o será el plan de Dios que sus hijos, sus hijas se estén adornando, se estén poniendo todas esas cosas? Porque les repito, esto cuadra para ambos lados. ¿Están conmigo? Es un reflejo de las cosas. Pregunta, en algún momento en la Biblia Dios le habla a su pueblo y le dice, ya quiten eso de entre medio de ustedes, ¿sí o no? Dios no le dice, santifíquense, apártense de esas cosas, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque esas cosas son ¿qué? Esas cosas son un reflejo de que el mundo está en nosotros todavía. Amén. Esas cosas son un reflejo y Dios nos está diciendo, yo quiero que cambien, yo quiero que se apartan. Y la palabra de Dios es el principio por el cual debemos regir y vivir nuestras vidas. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de esas cosas. Es que me gustan los vestidos apretados. Es que me gusta mostrar mis caderas. Es que me gustan las camisas que muestran mis músculos y mi pecho. Es que me gusta que la gente vea que yo tengo dinero. Es que me gusta adornarme. Es que me gusta esto. Familia, no le estoy hablando un vacío y voy a terminar con mi testimonio. Ustedes me ven ahora y me pongo mi trajecito, mi corbatica, mis zapatitos. Pero yo era un sinvergüenza de primera categoría. Yo no le estoy hablando aquí porque yo nací en la iglesia y porque esto y lo otro, nada de eso. Porque cuando conocí al Señor, usted me hubiera visto a mí, yo tenía los jeans rotos, todo tatuado, aretes por todos lados.
Y la gente me miraba a mí, y yo me imagino que los cristianos me hubieran visto a mí y dicen, este es un sinvergüenza de primera categoría, este nunca se va a salvar. Porque yo sé que lo hacían. Pero cuando le entregué mi vida al Señor, ¿saben qué pasó? A medida que me iba acercando al Señor, me iba apartando de las cosas del mundo. Y empecé a cambiar. ¿Y sabe qué empezó? Ya no me ponía los jeans rotos. Porque venía a la iglesia y me daba vergüenza venir con un jean roto. Me daba vergüenza que la gente me viera. Y yo decir que yo soy un hijo de Dios y ando como los locos. Los adornos, los aretes. Y yo tenía en todos lados, la nariz, en la lengua, en las orejas, hasta en la tetilla yo tenía un arete. No estoy jugando. Pero a medida que me iba acercando al Señor, ¿sabe lo que me decía el Señor? Quítate todo eso, Carlos. Cambia tu manera de vestir. Pero el cambio, ¿dónde estaba ocurriendo? ¿Dónde estaba ocurriendo? Adentro. Porque si usted trata de hacer que alguien vista como cristiano, hable como cristiano, se vista como cristiano, ande como cristiano, usted no está logrando nada. Porque sigue siendo por dentro sepulcro podrido. El cambio viene de adentro. Aquí, cuando usted ve a una persona, un hermano o una hermana de iglesia que está luchando con algo con esto, no es para darle batazos. Significa que la persona está teniendo una lucha interna y la persona tiene que acercarse más a Cristo, amén. Porque Cristo le va a mostrar, hermano, hermana, usted representa a Dios, no vista así, no se ve así. ¿Están conmigo? ¿Y sabe cuál fue lo último que yo dejé? El día que de mi bautizo, todavía me quedaba el arete de la tetilla. Y yo me la quería dejar porque era mi favorita. Y yo me la podía haber puesto la bata y me podía haber bautizado y nadie se hubiera dado cuenta. Nadie. Pero yo no me puedo esconder del Señor. Y el Espíritu Santo me dijo, Carlos, hoy es el día en que tú vas a dejar esas cosas atrás. Vas a decirle adiós al mundo y vas a decirle, ahora yo quiero empezar a caminar contigo, Señor. Completamente. Y me lo quité, no porque hacía nada, sino porque era una representación de que todavía yo estaba aferrado al mundo. Y me lo quité y me entregué completamente al Señor, amén. Y todo como vestía, todas esas cosas, las costumbres, todas las cosas para atrás. Son 10 años que llevo caminando con el Señor, amén. Así que si yo se lo digo es porque yo pasé por esa experiencia. Y el Señor nos está pidiendo también a nosotros. Es tiempo de caminar con el Señor, amén. Es tiempo de dejarnos ya de estar aquí y allá. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, que tenemos que apartarnos. Quizás es como vistas, quizás es que te gusta algún adorno, algún arete. Quizás es que te gusta escuchar alguna música que no deberías estar escuchando. Quizás es que te gusta frecuentar un lugar que sabes que no deberías estar frecuentando. Hablando con alguien que no deberías estar hablando, con alguien del otro sexo. O también del mismo sexo también, ¿verdad? Hoy en día. Pero el Señor quiere cambiar y transformarnos, amén. Pregunta en esta noche. ¿Hay alguien que quiere decir, Señor, yo sé que en mi vida hay cosas que yo tengo que cambiar y arreglar y yo quiero ponerlas ante tu altar y yo quiero dejarlas atrás? Yo quiero la santificación completa. Yo quiero limpiar y purificar mi vida. Si esa es tu decisión en esta noche, únete a mí, porque yo me pongo en pie, pero ya estoy en pie, pero me pongo doble en pie. Y póngase en pie conmigo en esta noche. Amén. De esos gustos ya es tiempo de alejarnos de eso. Ya es tiempo de dejarlo atrás. El Señor nos está pidiendo que demos el próximo paso. Amén. Dice Job 40:10. Adórnate ahora de majestad y alteza y vístete de gloria y de hermosura. Amén. El Señor quiere que lo reflejemos. Que lo representemos donde quiera que vamos. Pero el cambio es interno primero. Y si usted está teniendo problemas con los cambios externos, es porque todavía hay que hacer cambios internos. Si todavía estamos luchando y batallando y seguimos con los mismos problemas, es porque necesitamos pasar más tiempo con Cristo. Es que necesitamos aferrarnos más al Señor y Él es el que hace los cambios. ¿Están conmigo? Pero ¿se puede o no se puede? Dios en su palabra nos pide, santifíquense, límpiense, quiten ya los ídolos del mundo, quiten todo eso y caminen conmigo. Que yo quiero hacer algo glorioso con cada uno de ustedes. Yo quiero hacer algo poderoso para el reino de los cielos. Amén. Porque para allá iremos todos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, porque podemos mirar cómo en el pasado las cosas
siguen hoy en día. Podemos ver que las mismas luchas y batallas que tuvo tu pueblo desde el principio las tenemos hoy. Podemos ver cómo los líderes de aquel tiempo tienen las mismas luchas que los líderes de hoy. Y los mismos líderes también tenemos nuestras luchas y nuestras batallas. Pero tú lo que nos pides es que nos humillemos ante ti. Que vengamos y reconozcamos que tú eres el Dios Todopoderoso. Padre, desde ayer estamos hablando de estos temas que son temas difíciles. Son temas fuertes. Y al manifestar que todavía hay cosas que estamos externalizando, cosas que decimos, cosas que hacemos, lugares que frecuentamos, cosas que vestimos, cosas que comemos, tú nos pides santificación. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos a prepararnos porque quieres hacer una obra linda y preciosa con nosotros. Pero al igual que tú le decías al pueblo en aquel tiempo, yo quiero entrarlos a la tierra prometida, pero tienen que santificarse. Tienen que apartarse y quitar los ídolos entre medio de ustedes y tienen que ponerse al frente mío porque yo quiero hacer una obra grande con ustedes. Ayúdanos, Padre, por favor. Cada uno individualmente tiene sus luchas y sus batallas. Cada uno sabe qué son esas cosas que estamos acariciando que sabemos que no son buenas. Permite que podamos tener santificación individual, santificación en nuestro matrimonio, santificación en nuestros hogares y santificación en la iglesia. Que podamos ser ese pueblo glorioso, ese reino santo, esa nación santa de sacerdotes que vayan a llevar este evangelio al mundo, Padre. Ayúdanos, límpianos, purifícanos y que podamos cada día, como dice el salmista, venir ante tu trono y decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración diaria, Señor. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo que está a su lado. Dígale: yo quiero santificarme contigo.